Bueno, hermanos, vamos a entrar al tiempo de la palabra. Así que le invito a que busquen su Biblia, el libro de Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. ¿Lo encontró? Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, la cual está escrita de la siguiente manera. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar a Dios, Padre y buen Dios que estás en los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret, venimos hoy delante de ti para darte gracias por tu amor y tu misericordia, para alabarte, Señor, y bendecirte, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor mi Dios, te pedimos que tu gracia se derrame en medio de esta reunión. Que tu bendición sea sobre tu pueblo y sobre todos aquellos, mi Dios, que escuchan tu palabra donde ellos están en sus hogares. Creemos que tú tienes poder. Tu palabra tiene poder, Señor, para dar vida, para salvar, para restaurar. Señor nuestro Dios, oramos en el nombre de Jesús para que tu bendición, Señor, sea abundante en cada uno de nosotros. Mira la necesidad y la aflicción de aquellos que se acercan a ti. Sé propicio a cada una de sus necesidades. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos a ti, Padre de gloria. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Aquí adentro te quiero. La palabra del Señor nos dice, mis hermanos, hablábamos el jueves pasado acerca de la vocación con la cual hemos sido llamados. Hemos sido llamados, mis hermanos, para vivir como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, mis hermanos, en esta tierra, en medio de las personas que vivimos. Porque muchos que se han apartado de la verdad han creído que vivir lejos de las demás personas, eso los santifica y los hace personas más rectas delante de Dios. Pero es que Dios nos ha llamado a que nosotros podamos convivir con las personas que tengamos alrededor. Así sea difíciles. Porque la Escritura le dice a los siervos que obedezcan a sus amos en todo. Y dice mayormente aquellos que son difíciles. Si el Señor no les dice, mire, sean respondones o váyanse porque los tratan mal, sino que les dice que vivan como hijos de Dios. A las mujeres les dice, y a los hombres, no se separe de su marido. No se separe de su mujer. A los padres, mis hermanos, los llama a no desesperar a sus hijos. Y así, mis hermanos, Dios vemos que está interesado en que nosotros vivamos con las demás personas. Pero vivamos de una manera la cual la Biblia nos enseña a la manera de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo.
Y la Escritura nos dice, mis hermanos, de que andemos como en humildad y mansedumbre, que andemos en humildad y mansedumbre. Por tiempo se creyó de que ser humilde era una persona que andaba con ropas andrajosas o con zapatos sucios o rotos, o vivir en una casa humilde, sencilla. No, porque hay muchas personas que viven así y no tienen nada de humildad. Nada de humildad. Y la Escritura dice que andemos con toda humildad. ¿Qué quiere decir eso? Que reconozcamos cada uno de nosotros nuestras debilidades y nuestros errores. Que seamos humildes en decir, sí, yo me equivoqué. Sí, yo hice mal. Sí, yo tuve la culpa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esa es la manera en que debemos andar. Como hijos de Dios no quiere decir de que nunca nos vamos a equivocar o que nunca vamos a hacer algo indebido. Pero la Biblia nos dice que andemos en humildad, reconociendo, mis hermanos, que sí nos hemos equivocado, que sí hemos hecho mal. No tratar, mis hermanos, de tapar aquello y decir, sí, pero es que yo lo hice por esto, por lo otro. No, ser humildes y sencillos y decir, sí, yo lo hice. Sí, yo soy culpable de eso. Y dice la Escritura, y andar en mansedumbre, soportándonos los unos con paciencia, los unos a los otros. Mis hermanos, la Escritura nos muestra que la persona que ha crecido en el Señor es capaz de soportar a los demás. Y la Escritura lo dice claro, de que nos soportemos los unos a los otros. Yo recuerdo en Colón, de repente hacíamos reunión en una casa de Vía Madrid y llegaba mucha gente. Pero el hermano que había prestado su casa para hacer las reuniones, de repente se acercó y me dijo, mire, yo le he prestado mi casa para que usted haga reuniones. Pero esa persona que viene, fulano de tal, yo no lo soporto. Me molesta tanto verlo en mi casa. No puedo saber que él está allí porque me incomoda. Claro, era una persona, él, que recién caminaba en el camino del Señor, y yo trataba de decirle, mire, pero desde el momento en que usted prestó su casa, usted sabía que iba a venir gente, y esa persona ha venido, y tal vez le molesta a usted sabe cómo se siente, pero trate de soportarlo, trate de soportarlo. No vaya a hacer algo indebido. Pero aquel hombre constantemente se quejaba. Oiga, hermanos, está bien en alguien que comience el camino del Señor. Está bien. O sea, eso no tiene nada de extraño. Pero la Biblia nos llama a nosotros a soportarnos los unos a los otros. Si yo no soy capaz de soportarlo a usted, y usted no es capaz de soportarme a mí, solo está diciendo algo en mi vida o en su vida, que yo no he crecido en el Señor, que estoy dejando a un lado esta palabra donde me manda que nos soportemos los unos a los otros. Claro, no se trata en que aquella persona lo va a andar molestando y se va a dirigir a hacerle daño a usted. No, no se trata de eso, pero a veces un gesto, una actitud de aquella persona le puede ofender, lo puede hacer sentir mal, y eso es lo que dice la Escritura. Sopórtense los unos a los otros.
Porque sabemos, mis hermanos, de que los caracteres son muy diferentes en medio de la congregación. Pero ¿qué nos dice el Señor? Soportándonos los unos a los otros. Porque eso es lo que Dios pide. Y es que, mis hermanos, ¿por qué? Porque todo esto que el Señor habla, mis hermanos, es para que la iglesia del Señor tenga unidad. Tenga unidad. A veces, mis hermanos, en las congregaciones se habla de unidad, pero muchas veces no hay unidad. Yo en realidad veo en la escritura algo, que la escritura dice así en el versículo 3, solícitos en guardar, oiga, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto quiere decir de que usted como miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tiene que, mis hermanos, hacer algo. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer usted y lo que tengo que hacer yo como parte del cuerpo de Cristo? Guardar esa unidad, que ese vínculo, que esa unión no se rompa. Porque cuando uno rompe, mis hermanos, esa unión en medio de la congregación, primeramente, mis hermanos, el que se aparte es esa persona. Y se aparta y tiene todas sus excusas para decir: yo por esto me aparté, yo por esto me alejé, cuando la escritura dice que seamos solícitos en guardar ese vínculo del espíritu, que es en la paz. Un día se acercó un hombre nuevo de la congregación a mi mamá en Merliot y le dijo a mi mamá: ¿cuántos años tiene usted de estar en la congregación? Y ella le dijo: como 30 años. Y aquel hombre se admiró y dijo: ¿tanto tiempo en esta misma congregación? Sí, le dijo. Y le dijo: mire, con todo respeto, ¿cómo ha hecho? ¿Cómo ha hecho para poder estar tanto tiempo en el mismo lugar? Y ella dijo estas palabras: no tengo amistad más profunda que la que debo de tener con nadie. Vengo, adoro al Señor, oro a Dios, saludo a los hermanos, colaboro en lo que puedo, sirvo conforme lo puedo hacer, mi casa y la iglesia, y se acabó. Porque cuando nos salimos de eso, mis hermanos, es donde vienen problemas. Cuando se comienzan a hacer grupitos que, mis hermanos, solamente llevan a algo, a romper muchas veces ese vínculo que es perfecto en el espíritu. Mis hermanos, la palabra dice que seamos solícitos en guardar esa unidad. Porque es una bendición estar en los caminos del Señor. Es una bendición ser parte del cuerpo de Cristo. Es una bendición tener comunión los unos con los otros. Poder venir, alabar al Señor, no tener prejuicio contra nadie, ni sentirme menos que nadie, y adorar a Dios con libertad. Eso lo debemos de guardar. Eso no debe permitir usted ni yo que se rompa. Porque cuando eso se rompe, entonces es que las personas deciden: no, es que yo me siento mal, es que yo pienso esto, pienso lo otro. Mis hermanos, cuando la Biblia dice solícitos en guardar ese vínculo del Espíritu, eso que nos ha unido en el Señor, eso que nos hace permanecer pegados a Cristo, que eso no se rompa. Porque alejarnos del Señor, ¿qué ganamos alejándonos del Señor, mis hermanos? ¿Qué ganamos
alejándonos de la comunión con Dios. Ayer que andábamos evangelizando, las niñas detuvieron a un hombre que venía en una moto. El hombre se paró, recibió el tratado y cuando se le habló de Cristo, pues él solamente suspiró profundamente y dijo: sí, yo me congregaba, sí, me he alejado del Señor. ¿Por qué? Porque ese vínculo se rompió. Esa unidad se rompió. Y mis hermanos, recuerde esto: Jesús dijo: separado de Él, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Entonces, ¿qué? Me conviene permanecer pegado a Cristo. ¿Y quién se va a esforzar por permanecer así? Usted. Usted se va a esforzar por eso, por no romper esa unión que tiene usted con el Señor, por no romper esa unión que usted tiene con los hermanos. Qué terrible es, mis hermanos, que la palabra, mire cómo nos dice, cómo debemos guardar esa unidad en el Espíritu. Dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Dice: un cuerpo. Debemos de saber, y lo hemos explicado muchas veces, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia no es, mis hermanos, la iglesia Salem o la iglesia Tabernáculo o la iglesia Asamblea de Dios, sino que la iglesia es un cuerpo y ese está en todo el mundo. Ese está en todas las naciones. Donde quiera que se invoque el nombre del Señor, esa persona es parte del cuerpo de Cristo. Esa unidad, mis hermanos, no la debe de romper. Qué bonito es, mis hermanos, que usted pueda ver a los hijos de Dios como hermanos suyos, a los que han sido lavados con la sangre del Cordero, igual que usted los vea como hijos de Dios, que no tienen algo menos que usted o que les falta algo. ¿Por qué? Porque usted los ve que están en el cuerpo, en esa unidad. Porque cuando yo comienzo a decir: no, es que yo soy de tal iglesia y aquel es de otra iglesia, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy rompiendo ese vínculo. Yo estoy diciendo: aquel no pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Quiénes pertenecen al cuerpo de Cristo? Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han reconocido que Jesús es el Salvador. Todos ellos han sido, mis hermanos, hecho parte de un cuerpo. ¿De cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Que no lo vea como usted quiere verlo, pero es parte del cuerpo de Cristo. Está en la fe, está en el camino del Señor, está, mis hermanos, perseverando en la fe. Es parte del cuerpo de Cristo. Ese vínculo no se debe de romper. El Señor no nos ha mandado, mis hermanos, a anunciar nombres de iglesias. El Señor nos ha enviado a predicar un nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y cuando nosotros, mis hermanos, nos apegamos a esa verdad, todo aquel que confiesa y ha confesado que Jesucristo es el Señor, esa es parte del cuerpo. Yo no lo voy a ver dividido. Yo no lo voy a ver como alguien separado a mí, sabiendo que está en Cristo Jesús. Miren los apóstoles. Dice que llegaron a cierto lugar donde hallaron a unos discípulos. Los llamaron discípulos. Y dice que ellos predicaban acerca del bautismo de Juan. Y cuando ellos los tomaron, les preguntaron:
¿y ustedes en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces ellos les explicaron que Juan hablaba que había de venir uno más poderoso que él, que era superior a él, y este era el Cristo. Les predicaron el evangelio y dice la escritura de que ellos, mis hermanos, fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué? No lo vieron ellos de menos. Ellos sabían que estaban dentro del cuerpo, que creían en el Señor. No con esto le digo que todas las religiones son, mis hermanos, parte del cuerpo de Cristo. No. El cuerpo de Cristo es la gente que ha creído en Jesús. Si una organización, si una religión, cualquiera que sea su nombre, usted, mis hermanos, ve cómo ven a Jesús, usted se va a dar cuenta si son hijos de Dios o no lo son. Si son parte del cuerpo o no lo son. Podemos decir, ¿se habla usted, mis hermanos, de religiones? En unas religiones creen que Jesús es un Dios, pero no es igual al Dios Padre, sino que creen que Jesús es un Dios inferior. Y desde ese momento, ellos no están en la verdad. Porque la escritura dice, mis hermanos, que el Padre y Él uno son. Que Él es igual al Padre en gloria, en poder, en majestad. Otra religión dice por allí, mis hermanos, que mientras en Israel Dios envió un profeta llamado Jesús, a América ya mandó otro profeta para que predicara en América, se llamó John Smith. Y ahí sale el libro de los mormones. Desde ese momento, mis hermanos, contradicen la escritura, porque dice el apóstol así, de esta manera. Dice que si viniera alguien predicando un evangelio diferente y no se conformara a las sanas palabras de la escritura, de la Biblia, el tal está corrompido. Aunque viniera un ángel del cielo y anunciara otro evangelio, no le crean, dijo el Señor. Entonces no le hablo de que usted le va a decir hermano a cualquiera, sino a aquel que ha creído que Jesús es el Señor. Y para llegar al Padre se necesita uno, a Jesús. Si el hombre dice no, pero antes de Jesús hay que ir a Pedro, hay que ir a María, lo que están haciendo es que están interponiendo a alguien en el plan de redención del Señor, que es que el hombre llega al Padre solo por Jesús. Entonces desde ese momento yo veo que aquella persona no está en el camino de Dios, está en una religión, está en un camino erróneo, está desviada su mirada de lo que dice la escritura. La escritura dice, sean solícitos en guardar ese vínculo del espíritu. ¿Qué dice primeramente, mis hermanos? Un cuerpo. Pero luego dice, mis hermanos, un espíritu. ¿Cuál espíritu? Por ahí andan unos diciendo que el espíritu del arcángel Miguel habla, que el espíritu del ángel Gabriel habla, que el espíritu de no sé quién habla, que el espíritu de no sé qué santo habla. Dice la escritura, porque Dios nos dio a beber de un mismo espíritu a todos los creyentes. Y no es el espíritu de Pedro, ni de Juan, ni de María, ni de nadie, sino el Espíritu Santo. Él dijo, me voy, pero le dejo un consolador, al Espíritu de verdad. Y si alguien viene hablando de otro espíritu, ¿qué nos dice la palabra? No creáis, porque tienen que guardar el vínculo perfecto en el espíritu. Un solo espíritu. Un solo espíritu.
Un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. No podemos decir, es que en medio de la congregación se mueve el espíritu de Elías y se mueve el espíritu de no sé quién y no sé cuándo. No, si nosotros queremos, mis hermanos, permanecer en la verdad, debemos permanecer en esto, en el Espíritu Santo, no otro espíritu. No. ¿Y de qué? ¿Y qué puede hablar otro espíritu? Claro, los espíritus son eternos. Y no solo existe el Espíritu Santo, el cual es Dios, parte de la Trinidad. Satanás es un espíritu. Los demonios son espíritus. Mis hermanos, los ángeles mismos son espíritus. Pero oiga, en medio de la congregación y de los santos, uno es el que reina y es el Espíritu Santo. Por eso cuando usted vea que de repente alguien comienza, mis hermanos, a hablar en nombre de un espíritu que no es el Espíritu Santo, no lo oiga. No lo oiga. No lo oiga. No vaya a ser que esté escuchando un espíritu de adivinación. No vaya a ser que esté escuchando un espíritu de confusión. Como dijo el apóstol Pablo, mis hermanos, que muchos profetizan según su vientre o sus deseos que ellos tienen dentro de ellos. Mire cuántos errores, horrores graves se han cometido por no escuchar y permanecer en el Espíritu de Dios. ¿Cuántos casos se han dado que, mis hermanos, supuestamente el Espíritu habla que el fulano se tiene que casar con la fulana y esa fulana ya está casada y ese fulano, mi hermano, es un viejo y aquella es una cipotilla, pero ellos se dejan guiar por un espíritu que, oiga, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a hacer esas locuras. Cuando la gente se da al lugar de escuchar cosas, fábulas extrañas, cosas raras, mis hermanos, le dan la oportunidad al mismo Satanás que se manifiesta en medio de ellos. Cuando la gente comienza a oír y quiere oír más y quiere oír más, de repente, mis hermanos, apartan el oído del verdadero espíritu, el cual se mueve en la palabra de Dios, porque su palabra es espíritu y es verdad. Entonces uno debe de guardar ese vínculo en el espíritu, un espíritu. No, que fíjate que cuando se murió mi pastor, y como la que si no hay pueblo idólatra, es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es idólatra. Ya la iglesia del Señor no anda muñequito adorando santito y virgencita. Mucho pueblo del Señor anda adorando hombres. Pide un momento de testimonio a alguien y dice: hermano, yo tuve una revelación, vi al pastor que iba en las nubes del cielo y desde allá nos saludaba. ¿Qué es eso? Si el que dice la escritura, por eso es que usted tiene que tener palabra de Dios en su corazón. El libro de Eclesiastés dice: el que vive sabe que se tiene que morir, pero el muerto nada sabe. Su odio, su amor perecieron ya y no tiene parte en lo que se hace debajo del sol. Cuando la gente dice: mi mamá me vino a visitar, mi papá se apareció anoche, mi hijo vino y me visitó en la noche, ¿sabe qué? Ese no es su hijo, ni su papá, ni su abuelita, ni su esposa. Eso es un mismo demonio que quiere transmitir un mensaje erróneo a su vida. Y Dios no nos ha llamado para estar escuchando espíritus, así sea el predicador que se murió. Dios nos ha llamado a escuchar su palabra, porque su palabra es vida y es verdad. Entonces la escritura dice: solícito en guardar
la unidad del Espíritu. Tengan cuidado, porque de momento, mis hermanos, va a aparecer o va a suceder cosas así y que no, yo le voy a creer al Espíritu Santo, porque dice la Escritura, el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. ¿Cuál verdad? No es que voy a descubrir la vida de mi hermano, sino que la verdad de su palabra. Él nos va a confirmar lo que Él habló en su palabra. De eso se trata. No es que el Espíritu me va a mostrar la verdad de mi hermano Jeremías, que me va a enseñar quién es este hombre, o me va a enseñar la verdad del hermano Gregorio. No, mis hermanos, si Dios no viene a descubrir las cosas de nadie, Dios viene a llamar a los hombres al arrepentimiento para santificarlos Él. Y Dios, ¿qué gana que el hombre se dé cuenta de la vida del otro hombre? No gana nada. Al contrario, el Señor dice, sean solícitos en guardar el vínculo del Espíritu, soportándose los unos a los otros. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Un espíritu. Y dice, mire cómo dice, un cuerpo como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza? Si la vocación es vivir para Dios y vivir para la gloria de Él, la esperanza es, mis hermanos, que cuando el Señor regrese por su iglesia, estaremos con Él para siempre. Esa es la esperanza de nuestra vocación. Usted no vive como hijo de Dios en esta tierra para algo más. No, si alguien se está haciendo la idea que ser cristiano es para alcanzar algo más, se está equivocando. La esperanza de nuestra vocación es encontrarnos con Él y ser aceptos para poder entrar a la patria celestial juntamente con todos los redimidos. Y sabemos que sí lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque no es nuestra justicia ni nuestra obra, es la justicia de Él y la obra de Él en la cruz, que ha pagado nuestro rescate y nos ha hecho aceptos ante el Padre. Si nosotros, mis hermanos, nos desviamos de esta esperanza, pues vamos a buscar otra cosa. Vamos a creer que el evangelio es para alcanzar algo más, para alcanzar un lugar. Y mire, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado, porque si usted ve en la Escritura, ¿cuál fue el motivo de lo que algunos hombres se perdieron, mis hermanos, del verdadero camino? Le voy a mencionar algunos. Hallamos al Balaán. Balaán era un hombre que era un profeta de Jehová. Pero este hombre, mis hermanos, por amor al dinero, él se desvió. Porque llegó aquel rey y le dijo, mira, el rey quiere que vayas a maldecir al pueblo, porque el rey ha oído que al que tú maldigas va a ser maldito, y el que tú bendigas va a ser bendito. Y el rey ha dicho, ve y maldíceme a ese pueblo. Y él dijo, mire, qué triste es no conocer la verdad. Pues la Escritura dice que estamos para bendecir, no para maldecir. Si usted de repente dice, yo voy a orar para que el fulano le vaya mal, usted está equivocado, Dios ni lo va a oír. Si usted no tiene tal poder de maldecir a alguien, nadie tiene ese poder en la tierra de maldecir a alguien. El Señor dijo de esta manera, he aquí pongo delante de vosotros el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan, dijo. Escojan. ¿Qué es lo que quieren?
escojan. Mas Él les dice, mas yo digo, escoger a Jehová vuestro Dios, porque Él es la vida y Él es el bien. Que si el hombre busca otra cosa, busca el mal, pues le va a ir mal. Si el hombre busca otra cosa, la maldición, pues va a ir bajo maldición. Pero que usted como hijo de Dios va a maldecir a alguien, no. Dice el libro de Santiago que ni siquiera, mis hermanos, el ángel tuvo valor cuando peleaba contra el mismo Satanás de maldecirlo. No lo maldijo, mis hermanos, sino que dijo, el Señor te reprenda, Satanás. No fue ni en el nombre de él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero mis hermanos, debemos de guardar ese vínculo. Yo no tengo poder para maldecir a nadie. Usted tampoco. Y si usted dice, y alguien me maldice, entonces que Dios transforme esa maldición en bendición. No haga caso de palabras necias. Porque así como el hombre, mis hermanos, el hombre cree que ciertas figuras pueden hacer bien sobre las demás personas, lo cual es mentira. No pueden hacer bien ni hacer mal. Si usted y yo caminamos en la verdad de Dios, no tenga temor del hombre. No tenga miedo. Que viera que ese brujo, que viera que esa mujer sí me tiene envidia. Y mire cómo me tiene. Por culpa de ella, yo estoy así. No, mentira. Allá a Colón, llevamos a un albañil y me dijo, mire hermano, me dijo, venga a ver lo que encontré. Estaba haciendo un muro perimetral. Y yo le digo, ¿y qué es eso? Habían 2 botes así. Son entierros, me dijo. Y esto a usted se lo han venido a poner, hermano. De veras, ábralo pues, le digo. Ábralo. No, eso no se toca. Si usted lo toca es una maldición grande. Ábralo, hombre. Lo quebramos. Y mire, había un muñeco de acera. Así el muñequito en medio de un montón de palos secos, de trapos viejos, a saber, pero esa cosa llevía diablo. Y estaba el muñeco amarrado así de acera y amarrado con los ojos vendados y un montón de pitas así. Y yo le iba abriendo y me decía el varón, no lo abra, se va a arrepentir. ¿Y qué usted le tiene miedo a esto? Ahí va a ver, después me va a contar. Mire, después de eso ya pasaron más de 20 años y aquí estoy. Si eso ni el hambre me quitó. Es que eso no tiene poder. Cuando usted camina en la verdad de Dios, eso no tiene ningún efecto en su vida. El problema es cuando usted dice, Señor, guárdame. Allá me anda haciendo brujería un fulano. Y usted se va donde otro brujo. Y usted se va donde otro que le haga otro trabajito. Allí usted está queriendo combatir el mal con el mal. Y eso no es así. Ríndase a Jehová. Témale a Él. Y camine en su palabra. Y eso no tiene poder sobre su vida. Eso no tiene poder. Llegó otro hombre allá, mire, como unos niños en el Señor. Yo hasta por los malos hermanos lloraba. Sí, era el primero que llegó. Y mira el saludo que me dio. Era un hombre viejo. Yo tenía 19 años. Y él ya era un hombre viejo. Y me dijo, hermano, me voy a congregar con usted. Bueno, bienvenido, le digo, contento. Y me dice, pero quiero decirle que yo he andado en más de 200 iglesias. Vaya, dije. Y cuando no me gusta algo, yo me paro y le digo la verdad al predicador. Ese fue el saludo de bienvenida. Y yo le digo, mire, ¿y cuántos años tiene ser cristiano que ha andado en 200 iglesias? 2 años, me dijo. Dios mío, dije yo. Viera los problemas que causó.
viera los problemas que causó. Tanto que al final se enojó tanto ese hombre, que un día, el día que más se enojó, se paró, salió, y yo dije, se va. Y yo afligido, hermano. Así como yo no sabía quién era bueno en el Señor y quién no, yo hasta lloraba. Yo decía, se va, yo lo corrí. Y cuando salgo me dice, el hombre furioso me dice, mire, me dice, comenzó a maldecirme y me dijo, usted de aquí no va a pasar jamás. Y esto le doy por señal, me dijo, que este palo, había un palito así como tenía unos meses, aquel palito de paterna, me dijo, este palo mañana lo vaya al seco y usted así se va a secar. Se va a secar su ministerio, se va a secar su vida y usted se va a acabar y va a volver de donde salió, de las drogas. Mire, hermano, yo me quedé mudo. ¿Y qué le iba a decir? Al día siguiente llego y la curiosidad. ¿Y sabe cómo estaba ese palo? Como si le habían dado fuego. Marchito, marchito. Y yo me asusté. Y yo dije, Dios mío, este hombre dijo que así me iba a secar yo. Este hombre dijo que de aquí no iba a pasar. Hizo una línea como de 2 metros. De donde estaba el púlpito a donde estaba ese palito. Y yo decía, Dios mío, y comenzaron las aflicciones. Pero miren, mis hermanos, la escritura dice que ¿quién puede maldecir lo que Jehová ha bendecido? El tiempo pasó y mis hermanos, y en el Señor hemos crecido, hemos prosperado, no nos hemos secado, no nos hemos marchitado. Dios nos ha engrandecido. ¿Por qué? Porque usted no depende de la palabra del hombre, usted dependa de Dios. Que su temor sea Jehová y que su temblor sea Él. Lo que le digan, lo que lo maldicen, eso hágalo a un lado. Eso no tiene ningún efecto sobre usted. Nada. Que viera que me echan agua chuca, pues limpie, no esté con esa hediondez. Lave, eche lejillas, tubo. Que viera que me dice, hágase oídos sordos. Usted vea, yo soy bendito de Jehová, porque así dice el Señor. En aquel día se les dirá, benditos de Jehová, entrar al reposo del Señor. Estamos en un mismo espíritu. No tiene por qué tenerle miedo a otro espíritu. A nadie. A ningún espíritu. A ningún espíritu. Ay, que viera que yo siento en la noche. Bueno, ¿y de qué espíritu es usted? Pues dice la escritura, sean solícitos en guardar el vínculo del espíritu. Somos del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Guarde eso. Mire lo que dice, mis hermanos, un espíritu, como fuiste llamado a una misma vocación de a una misma esperanza de vuestra vocación. Luego dice, un Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Nombre sobre todo nombre. No hay otro Señor. En la antigüedad, en el tiempo de los apóstoles, dijeron los apóstoles del Señor, todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo. Y dijo Pablo en Romanos, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. ¿Qué tiene que llevar la confesión de fe? Decir Jesucristo es el Señor. Para nosotros se nos hace fácil, pero para ellos no. Porque ellos decir, mis hermanos, que había otro Señor aparte de César, el emperador, era la muerte. Pero ellos decían, tienes que confesar a Jesús como tu Señor. Y de igual manera ahora
Ahora no es de que nosotros dependamos de un César, pero mis hermanos, usted debe declarar a Jesús como el Señor de su vida. No tiene que haber otro Señor sobre usted. No, no hay otro Señor. Dios no comparte su gloria con nadie. No hay otro que debemos honrar como a Jesús. No hay otro superior a Él ni igual a Él. Él es el excelso de los hijos de los hombres, el más bello entre los hombres, el exaltado de la tierra hacia los cielos. Nadie es digno como Él. Jesucristo es el Señor, el cual vino a este mundo, mis hermanos, y al venir, Él venció la pobreza. Cuando caminó en la tierra, venció a Satanás en el desierto, venció la tentación en el desierto, venció la enfermedad, porque por sus llagas fuimos curados. Venció, mis hermanos, el mismo pecado, no se enseñoreó de él. Cuando murió, venció, mis hermanos, a Satanás y a todos los demonios. Y cuando resucitó, venció la muerte. Él es el Señor del cielo y de la tierra, y no hay otro fuera de Él. No podemos decir nosotros, hay otro Señor. ¿Cuál? No hay otro Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y cuando se es exaltado, se le dice que se siente a la diestra de la majestad en las alturas, hasta que sean puestos por estrado de sus pies todos sus enemigos. Ese es el Señor. Dice que guardemos esa unidad, que Jesucristo es el Señor. Mire, luego dice así: un Señor, una fe. ¿Cuál fe? La que no va, mis hermanos, ligada con obras, sino que creer que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para mi salvación. Esa fe. No, pero mire que a usted le falta. Pero mire que esto, usted tiene que hacer esto. No, creer que Jesús murió en la cruz y que eso es suficiente para mi salvación y el perdón de todos mis pecados. Guarde esa unidad de la fe. Guarde, mis hermanos, ese vínculo de la fe. Guárdelo. Y luego dice, mis hermanos, miren cómo dice: un bautismo. ¿Y cuál bautismo? Me andan preguntando si hay que bautizarse en un río, si hay que bautizarse en un lago, si hay que ir al mar. Y otros dicen: no hay que ir al mar, porque allá vienen todos los pecados de los que se bautizaron en el río. Otros dicen: no, en el río no hay que bautizarse, porque cuando uno va al río, allí se van todos los pecados. Mire, el agua no quita el pecado. Si el pecado fuera quitado por el agua, desde el momento en que se comenzó a bañar, usted fuera limpio de su pecado. El pecado es lavado y limpiado por el derramamiento de la sangre de Cristo. Los pecados no quedan en el agua. Los pecados fueron lavados en la cruz. ¿Y de qué bautismo habla? No el de la inmersión que hacemos, mis hermanos, públicamente, sino un solo bautismo donde el Padre nos tomó y nos dio la promesa del Espíritu Santo y nos sumergió en el Hijo. Y ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos, mis hermanos, siendo miembros del cuerpo del Señor. Un solo bautismo. Hay gente como pelea por los bautismos. Y Pablo dijo: si el Señor no me mandó a bautizar, sino a predicar a Cristo. Gente como bautizó, parado, sentado. Mis hermanos, solo sé que Cristo me tomó y por medio del Espíritu Santo me ha dado parte dentro del cuerpo de Cristo. También a su hermano, también a su hermana. No es alguien extraño. Claro, aquí hay algunos que no han pasado el bautismo de las aguas. En su momento lo van a hacer. Sí lo van a hacer. Porque es una de las dos ordenanzas que dejó el Señor: la Santa Cena y el bautismo.
O sea que en su momento hay que hacerlo. Mas sin embargo deben de saber de que hemos sido tomados para el cuerpo de Cristo. Mire cómo dice. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cómo dice? Un Dios. Un Dios. Un Dios. Pero en el mundo se oye acerca de muchos dioses. Si usted ve en la Biblia, a Baal se le llamaba Dios. Si usted ve en la Biblia, hay muchos nombres de dioses. Los dioses de los sirios, los dioses de los egipcios. Para los egipcios las ranas, las moscas, las pulgas, el mismo río Nilo eran, mis hermanos, dioses. Por eso él emitió juicio sobre los dioses de Egipto en las plagas. Los sirios tenían sus dioses. Mis hermanos, mas sin embargo, dice la Escritura, un Dios. ¿Y cómo sé que es el verdadero Dios? Al cual se llega solamente por medio de Jesucristo. Porque Él es el camino. Si yo digo ese Dios y no me acerco por medio de Jesús, no es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la tradición. Es el Dios de la religión. Es el Dios de la costumbre de la familia, pero no es el Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia se acerca el hombre solamente a través de Jesucristo. Porque eso es lo que dijo Él, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios si no es por medio de Él. No, pero yo me voy por este camino que se llaman obras y voy a hacer penitencia y voy a hacer ofrenda y voy a hacer sacrificio. No se llega a Dios por medio de otro camino que sea Jesús. No. Entonces, ¿qué, mis hermanos? En medio de un mundo que todo esto distorsiona, usted guarde la unidad de la fe. Un Dios, un espíritu, un cuerpo, un bautismo, un Señor, una fe, una esperanza. Uno. ¿Qué debe de hacer usted y qué debo de hacer yo? Permanecer ahí. Porque ahí está la bendición. Póngase de pie. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has permitido abrir la Biblia y escuchar una vez más acerca de tu palabra. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Es como agua que lava, es como jabón que limpia y lava la inmundicia del hombre. Tu palabra es luz que alumbra la oscuridad. Tu palabra es verdad que nos saca del error. Tu palabra es vida. Y hacemos bien, Señor, en prestar nuestro oído y nuestro corazón para oír tus palabras. Señor mi Dios, bendice este pueblo.